lado está, si yo sigo a mi Jesús con sincera decisión. Y habitaré por siempre en la presencia del Señor. Soy oveja que precisa de un pastor. Es un placer acompañarte, amiguito y amiguita, en el estudio de la lección número 3 con el tema Disputas familiares. El versículo para memorizar dice: en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Es tiempo de orar. Querido y buen Dios que estás en las alturas de los cielos, gracias por darme el privilegio de estudiar esta lección. Por favor, Señor, acompáñanos. En el nombre de Jesús. Amén. Querido Jesús, gracias por tu amor y por escuchar nuestra oración. Amén. El mensaje de la lección es: Jesús desea que mantengamos la unidad en nuestra familia de la iglesia. ¿Has discutido con algún miembro de tu familia? ¿Cómo te sentiste después? ¿Qué sucede cuando se permite que surjan sentimientos negativos a raíz de alguna disputa? Jesús desea que vivamos en paz con todos los miembros de nuestra familia en el hogar y también en la iglesia. Pablo nos dejó excelentes y útiles consejos para aprender a vivir en paz. ¿Cómo está Chloe?, preguntó Pablo a sus visitantes después de que hubieran tomado asiento. Está muy bien, replicó el visitante de más edad, y su negocio está floreciente, y esa es la razón por la cual nos encontramos aquí, ya que ella estaba demasiado ocupada para realizar este viaje de negocios. ¿Cómo está la iglesia?, quiso saber Pablo. Los visitantes se miraron unos a otros. Bueno, no es lo mismo que cuando tú estabas allá, contestó con cautela uno de ellos. ¿Qué quieres decir? ¿Recuerdas cuando Apolos nos visitó?, intervino otro visitante. Ahora la iglesia está igual, o quizás está peor. Falsos maestros enseñan cosas opuestas a lo que tú enseñaste. Ahora algunos miembros hablan mal de tus enseñanzas. Los miembros no se llevan bien unos con otros, anunció el tercer visitante. Hasta se han gritado en medio de un servicio de culto y ni siquiera se saludan. Así es, intervino el primer visitante, pero algunos tienen razones para no hablar. Hay esposos y esposas que están siendo infieles. Incluso hay quienes han vuelto a adorar ídolos y otras viejas costumbres. Pablo se alejó de los visitantes y miró por una ventana. Lamentamos traerte estas pésimas noticias. Temía que sucediera algo así. Dios lo sabía y ahora también yo lo sé. Él me concederá la sabiduría para hacer frente a todo esto. Después que se marcharon los visitantes, Pablo pasó muchas horas orando respecto a aquella situación. Después hizo venir a Tito. Tito, necesito que lleves una carta a la iglesia de Corinto. ¿Hay algún problema?, quiso saber Tito. No uno, Tito, sino varios, respondió Pablo. Falsos maestros
adulterios, idolatría, peleas en la iglesia. Algunos han regresado a su antiguo estilo de vida pagano. «Oh, no», replicó Tito, «es una situación lamentable y muy grave. ¿Por qué no les visitas nuevamente?» «Lo haré dentro de un tiempo», dijo Pablo. «No pienses que los miembros me escucharán si voy ahora. Eso los haría empecinarse en la desobediencia. Terminaré la carta dentro de una semana. Vuelve entonces. Así lo haré. Estaré orando por ti mientras escribes». Pablo sabía que al escribir aquella carta tendría que elegir sus palabras cuidadosamente. Primero les hizo saber a los corintios lo mucho que se preocupaba por ellos y reconoció las obras buenas que estaban haciendo. «Siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento». Primera de Corintios capítulo 1 versículos 4 y 5. Les pidió que se amistaran unos con otros y hasta reveló que la familia de Cloé le había informado acerca de los desacuerdos que existía entre ellos. «Les suplico, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito». Versículo 10. Se limitó a recordarles las cosas que les había enseñado. «Yo mismo, hermano, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios». Primera de Corintios capítulo 2 versículos del 1 al 5. Les rogó que se pusieran de acuerdo sin tomar en cuenta a quién seguían. «Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios». Primera de Corintios capítulo 3 versículos del 3 al 9. Finalmente les recordó quiénes eran ellos. «Ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Todo es de ustedes y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios». Versículos del 9 al 23. Recordemos el versículo para memorizar. «En fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes». Primera de Pedro capítulo 3 versículo 8. El mensaje de la lección es: Jesús desea que mantengamos la unidad en nuestra familia de la iglesia. Continuamos con la actividad del miércoles. Lee Primera de Corintios capítulo 2 versículos del 1 al 5 y piensa: ¿quién dijo Pablo que era la fuente de su predicación y poder? ¿Por qué te parece que hizo eso? Vuelve a escribir el versículo para memorizar, aplicándotelo a ti mismo. Cuando ores, pide a Dios que Jesús sea la fuente de todo lo que hagas y digas. Cantemos la alabanza, los redimidos. Jesús vendrá, por fin mis ojos le mirarán, las lágrimas Él enjugará y todo en gozo Él tornará. Arpa y corona Él me dará, sobre el mar de vidrio he de cantar. Esa melodía en mis labios Dios pondrá, por los siglos mi alma cantará.
Es tiempo de orar. Bendito Padre que estás en las alturas de los cielos, gracias por este hermoso día. Por favor, Señor, obra en nosotros para que Jesús seas la fuente de todo cuanto hagamos y digamos. En su nombre santo oramos. Amén. Jesús y yo te amamos.